ya se tiene conocimiento antes de 1377, pues era, según decía, Campo de Vides. Debía ser el nombre de la calle que enlazaba la plaza de la Pedreira con los arcos de San Bartolomé. En ello coinciden Luciano del Río, que en 1916 cita esto, y José Fortes Bouzán en su libro La historia de Pontevedra, y así como Agustinho Portela Paz en el plano que vemos ahora. Actualmente lleva el mismo nombre desde 1377. Su corto tramo va desde la calle Arcos de San Bartolomé a Plaza de la Pedreira. Como podemos comprobar, existen aún casas de la época, de una sola planta y con soportales. Citaba también el profesor Fernando Filgueira Valverde que por esta calle paseaba el padre Isla. En el año 1880, Jesús Martínez Arasu, con su hermana Carmiña, la cual era sordomuda, se establece en esta calle como artesano panadero, existiendo este horno a día de hoy y que lo llevan sus descendientes más conocidos como a Villeira. De este horno hablaremos en otro capítulo, dedicado al comercio, como la sal, la salazón, el vino, otras mercaderías y el propio pan.